lo que es Argentina, aproximadamente se ha perdido el 70% de los bosques que existían anteriormente y San Luis ocupa más o menos el 10% de la superficie de esos bosques. Los aborígenes tenían una concepción distinta de la actual de los bosques nativos porque ellos creían que había que preservar a la naturaleza y la forma en la que lo utilizaban era más bien extracción de subproductos del bosque y no extraían de manera irracional la madera de los bosques. Después, con la etapa de la colonización, los españoles ya habían deteriorado todos sus bosques, entonces encontraban en Argentina mucha madera y que era abundante y de forma barata que ellos podían utilizar para la fabricación de sus barcos o de muebles o de utensilios que utilizaban cotidianamente. Otro de los hechos importantes que comienza con la degradación de los bosques es la llegada del ferrocarril. Los ingleses determinaban que la instalación de las vías férreas se desarrollaran en aquellos lugares donde la madera era abundante. Entonces lo que hacían era extraerla para carbón y leña para las fábricas o para las locomotoras. Los dos hechos más importantes en la zona central de Argentina, incluyendo San Luis, son la Primera y la Segunda Achada, que corresponden con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Achada y junto con la Primera Guerra Mundial no existía oferta de carbón, por lo tanto, ni de leña, por lo tanto se talaban todos los bosques que se encontraban al paso de las líneas férreas y sin distinguir árboles, o sea, todo talaban, solo dejaban los árboles grandes que eran difíciles de extraer por la tecnología que tenían en ese momento. La segunda achada fue un poco más selectiva la extracción porque requerían para la realización de pisos parquet y algunas calles de la ciudad de Buenos Aires reemplazaron los adoquines de piedra por adoquines de madera que eran mucho más baratos y fáciles de trasladar. También en la década del 90, cuando comienza a incorporarse nueva tecnología en lo que es la parte agrícola, donde ya tenemos organismos genéticamente modificados, la aparición de la siembra directa, fertilizantes, agroquímicos, existe otro factor que amenaza a los bosques, que es el corrimiento de la frontera agropecuaria y la posibilidad de desarrollar cultivos en zonas que antes era imposible. Entonces, durante el año 2006 es donde se desata una especie de concientización social, donde se comienza a trabajar sobre una ley nacional porque se estaba talando a razón de 1 hectárea cada 2 minutos en Argentina. Imaginen que van caminando por el bosque. Supongo que están pensando en un conjunto de árboles, lo que los silvicultores llamamos una masa forestal, con troncos robustos y hermosas copas. Sí, los árboles son la base de los bosques, pero un bosque es mucho más de lo que ven. Y hoy quiero cambiar su percepción de los bosques. Verán, bajo tierra hay otro mundo. Un mundo de infinitos caminos biológicos que conectan árboles y les permiten comunicarse y comportarse como un solo organismo. Esto podría remitirnos a algún tipo de inteligencia. ¿Cómo lo sé? Esta es mi historia. Crecí en los bosques de la Columbia Británica. Solía recostarme en el suelo a mirar las copas de los árboles. Eran gigantes. Mi abuelo también era gigante. Era leñador y selectivamente talaba cedro del interior del bosque. Mi abuelo me mostró el silencio y cohesivo ambiente del bosque y cómo mi familia estaba vinculada. Yo seguí los pasos de mi abuelo. Ambos teníamos curiosidad por los bosques y mi primer momento de claridad fue en la letrina cerca del lago.
Nuestro perro Jix se resbaló y cayó. Mi abuelo corrió con la pala para rescatarlo y ahí estaba, nadando. Pero conforme mi abuelo cavaba en el suelo del bosque, yo iba quedando fascinada por las raíces. Luego supe que debajo de eso había micelio blanco y debajo los minerales rojos y amarillos. Finalmente, el abuelo y yo rescatamos al pobre perro, pero fue en ese momento que me di cuenta de que esa paleta de raíces y tierra era la verdadera base del bosque. Quería saber más, así que estudié silvicultura. Y pronto me encontré trabajando con gente poderosa a cargo de la explotación comercial. La extensión de la tala de claros era alarmante y me sentí en conflicto con mi participación en ello. No solo eso, el corte y rociado de herbicida a álamos abedules para abrirle espacio a pinos y abetos, comercialmente más valioso, fue impactante. Parecía que nada detendría a la implacable máquina industrial. Así que volví a la escuela y estudié mi otro mundo. Verán, los científicos acaban de descubrir en un laboratorio in vitro que la raíz de una plántula de pino puede transmitir carbono a otra plántula. Pero esto fue en un laboratorio y me pregunté si esto podría ocurrir también en los bosques. Y pensé que sí, los árboles en los bosques pueden también compartir información bajo tierra, pero era muy controvertido y algunos pensaron que estaba loca. Me fue muy difícil conseguir financiamiento para investigar, pero persistí y finalmente realicé algunos experimentos en lo profundo del bosque. Cultivé 80 réplicas de 3 especies, abedul, abeto de Douglas y cedro rojo occidental. Supuse que el abedul y el abeto estarían conectados por una red bajo tierra, pero no con el cedro. Reuní mi equipo y no tenía dinero, así que lo hice barato y fui al Canadian Tire. Y compré bolsas de plástico, cinta plateada y tela para sol, un cronómetro, un traje de papel y un respirador. Luego tomé de la universidad algunos aparatos de alta tecnología, un medidor Geiger, contador de centelleos, espectrómetro de masa, microscopios, jeringas llenas de dióxido de carbono, carbono 14 radioactivo y algunas botellas a alta presión de un isótopo estable de dióxido de carbono, carbono 13. Pero tenía permiso legal. Y me olvidaba de algunas cosas importantes, como repelente de insectos, repelente para osos y los filtros de mi respirador. El primer día del experimento llegamos al lugar y una osa gris y su osesno nos persiguieron. No tenía repelente para osos, pero así es como se investiga en Canadá. Volví al día siguiente, mamá oso y su osesno ya se habían ido, y esta vez sí pudimos iniciar. Saqué mi traje de papel, me coloqué el respirador, y luego puse las bolsas de plástico sobre mis árboles. Tomé mis jeringas gigantes e inyecté las bolsas con el isótopo rastreador radiactivo de carbono. Primero el abedul, inyecté carbono 14, el gas radiactivo, dentro de la bolsa del abedul. Luego al abeto, inyecté el isótopo estable de dióxido de carbono, carbono 13. Usé 2 isótopos porque me preguntaba si había comunicación de 2 vías entre estas especies. Llegué a la última bolsa, la número 80, y de pronto la mamá osa apareció de nuevo. Me empezó a perseguir y puse la jeringa sobre la cabeza. Estaba matando moscos y salté a la camioneta y pensé, por eso la gente investiga dentro de laboratorios. Esperé una hora, supuse que tomaría ese tiempo que absorbieran el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, lo transformaran en azúcar y lo enviaran a las raíces, y quizás, supuse, trasladarlo bajo tierra hasta sus vecinos. Luego de esa hora, bajé la ventanilla para ubicar a mamá osa. Bien, estaba por allá comiendo arándanos. Me bajé de la camioneta y me puse a trabajar. Fui a la primera bolsa con el abedul. Quité la bolsa, coloqué mi medidor Geiger sobre sus hojas. Perfecto. El abedul había absorbido el gas radioactivo.
Luego, el momento de la verdad. Fui hacia el abeto, quité la bolsa, coloqué mi Geiger, las agujas subieron y escuché el sonido más bello. Era el sonido de un abedul hablando con un abeto. Y el abedul decía, ¿te ayudo? Y el abeto decía, sí, ¿me mandarías un poco de tu carbono? Porque alguien me bloqueó el sol. Fui hasta el cedro, coloqué mi Geiger sobre sus hojas y tal como lo sospeché. Silencio. El cedro estaba en su mundo, no estaba conectado en la red que sí conectaba al abedul con el abeto. Me emocioné mucho, corrí por cada uno de los lotes y revisé cada una de las réplicas. La evidencia era clara. El carbono 13 y el carbono 14 me mostraban que el abedul y el cedro tenían una conversación de 2 vías. Resulta que en esa época del año, en verano, el abedul enviaba más carbono al abeto que el abeto al abedul, especialmente cuando el abeto estaba cubierto. En experimentos posteriores ocurría lo contrario. El abeto enviaba más carbono al abedul que el abedul al abeto, porque el abeto aún crecía y el abedul ya no tenía hojas. Resulta que ambas especies son interdependientes, como el yin y el yang. En ese momento todo cobró sentido. Sabía que había encontrado algo grande, que cambiaría la forma en que vemos la interacción de los árboles del bosque, no solo como competidores, sino como cooperadores. He hallado evidencia sólida de esta red de comunicación bajo tierra, el otro mundo. En verdad creía y esperaba que mi descubrimiento cambiara la práctica silvícola, de clareos y uso de herbicidas a métodos más holísticos y sustentables, métodos más baratos y prácticos. ¿En qué pensaba? Volveré a eso. ¿Cómo se hace ciencia en sistemas complejos como los bosques? Como científicos del bosque, debemos investigar en los bosques, y eso es difícil, como ya les mostré. Además, hay que ser muy bueno para huir de los osos. Y más importante, persistir a pesar de tener tanto en contra. Debíamos seguir nuestra intuición y experiencia y hacer muy buenas preguntas. Luego, debíamos recabar los datos y verificarlos. Yo he realizado y publicado cientos de experimentos en el bosque. Algunas de mis plantaciones experimentales tienen más de 30 años. Las pueden verificar, así funciona la ciencia del bosque. Ahora, quiero hablar de ciencia. ¿Cómo se comunicaban el abedul y el abeto? Resulta que no solo hablaban en el idioma del carbono, sino en nitrógeno y fósforo, y agua, sino en nitrógeno, fósforo, agua y en signos defensivos, en alelos químicos y hormonas. Debo decirles que antes que yo, los científicos ya pensaban que esta simbiosis mutualista bajo tierra, llamada micorriza, estaba involucrada. Micorriza literalmente significa raíz de hongo. Pueden ver sus órganos reproductivos al caminar por el bosque. Son los hongos. Sin embargo, los hongos son solo la punta del iceberg, porque fuera de esos tallos están las redes de hongos que forman el micelio, y el micelio infecta y coloniza las raíces de todos los árboles y plantas. Donde las células fúngicas interactúan con las células raíz, hay un intercambio de carbono por nutrientes, y el hongo obtiene esos nutrientes al crecer en la tierra y recubrir cada partícula de tierra. Esta red es tan densa que puede haber cientos de kilómetros de micelio bajo una sola pisada. No solo eso, el micelio conecta a diferentes individuos en el bosque, no solo de la misma especie, sino entre especies, como el abeto y el abedul, y funciona como el Internet. Verán, como en todas partes, las redes de micorriza tienen nodos y enlaces. Hicimos este mapa al examinar secuencias cortas de ADN de cada árbol y hongo en un área del bosque de abeto. En esta foto, los círculos representan los abetos, o los nodos, y las líneas representan la interconexión de autopistas de hongos o enlaces. Los mayores y más oscuros son los nodos más transitados. A estos los llamamos árboles núcleo, o más cariñosamente, árboles madre, porque estos árboles núcleo nutren a los jóvenes, los que crecen en el sotobosque. Y si ven esos puntos amarillos, son las plántulas que se han establecido en la red de los árboles madre más viejos.
En un solo bosque, un árbol madre puede estar conectado a cientos de árboles. Utilizando nuestros rastreadores isotópicos, descubrimos que los árboles madre envían el exceso de carbono a las plántulas del sotobosque y lo hemos asociado con una sobrevivencia de plántulas 4 veces mayor. Todos sabemos que favorecemos a nuestros propios hijos y me pregunté si el cedro podría reconocer a su propia especie, como mamá osa y su osesno. Así que iniciamos un experimento. Cultivamos árboles madre con plántulas familiares y ajenas. Resulta que sí reconocen a sus parientes. Los árboles madre colonizan sus plántulas con redes micorrizales más grandes. Les envían más carbono bajo tierra. Incluso reducen la competencia de sus propias raíces para crearle un marco a sus hijos. Cuando los árboles madre están heridos o muriendo, también envían mensajes de sabiduría a la siguiente generación de plántulas. Así que usamos el rastreo isotópico para rastrear el movimiento del carbono de algún árbol madre herido desde el tronco hacia la red micorrizal y hasta las plántulas vecinas, no solo de carbono, sino señales de defensa. Estos dos compuestos incrementaron la resistencia de las plántulas a la tensión futura, así que los árboles hablan. Gracias. A través de muchas conversaciones, aumentan la resistencia de toda la comunidad. Quizás les recuerde nuestras propias comunidades sociales y nuestras familias. Bueno, quizás algunas. Volvamos al punto inicial. Los bosques no son solo un conjunto de árboles. Son sistemas con núcleos y redes que se traslapan, conectan árboles y les permiten comunicarse y abren caminos para la retroalimentación y la adaptación. Esto es lo que fortalece los bosques. Esto es porque hay muchos árboles núcleo y muchas redes superpuestas, pero también son vulnerables, no solo a perturbaciones naturales, como escarabajos de la corteza que suelen atacar árboles viejos, sino a la tala intensiva y tala de clareo. Verán, podemos quitar 1 o 2 árboles núcleo, pero hay un punto crítico, porque los árboles núcleo son como remanches de avión. Puedes quitar 1 o 2 y el avión aún vuela, pero si quitan muchos o incluso ese único que sostiene las alas, el sistema entero colapsa. ¿Cómo perciben ahora los bosques? ¿Diferente? Bien, me alegra. Recuerden que ya antes dije que esperaba que mi investigación, mis descubrimientos, cambiaran nuestra práctica silvícola. Fui a revisar 30 años después aquí en el oeste de Canadá. Son como 100 kilómetros al oeste de aquí, en el límite del Parque Nacional de Banff. Hay muchos clareos, no es naturaleza virgen. En 2014, el Instituto de Recursos Mundiales reportó que Canadá en la última década ha tenido más perturbación forestal que cualquier país del mundo. Seguro pensaron que era Brasil. En Canadá es 3,6% cada año. Según mi estimación, eso es cerca de 4 veces el índice sustentable. Perturbaciones masivas a esta escala afectan los ciclos hidrológicos, degradan la vida salvaje del hábitat y emiten gases invernadero a la atmósfera, lo que genera más perturbaciones y muerte de árboles. No solo eso, seguimos plantando 1 o 2 especies y eliminamos álamos y abedules. A estos bosques simplificados les falta complejidad y son muy vulnerables a infecciones y plagas. Y conforme el clima cambia, estamos creando la tormenta perfecta para eventos extremos, como el brote de escarabajos en los pinos de la montaña que barrieron con todo en Norteamérica, o ese mega incendio en Alberta en los últimos 2 meses. Así que, volviendo a mi pregunta final, en vez de debilitar nuestros bosques, ¿cómo podemos fortalecerlos para lidiar con el cambio climático? Lo bueno de los bosques, como sistemas complejos, es que tienen una enorme capacidad de autorregeneración. En experimentos recientes, hallamos que con tala selectiva y retención de árboles núcleo y regeneración de una diversidad de especies, genes y genotipos, estas redes micorrizales se recuperan muy rápido.
Con esto en mente, quiero dejarles 4 soluciones simples. No podemos engañarnos con que esto es muy complicado. Primero, tenemos que salir a los bosques. Tenemos que involucrarnos localmente con nuestros bosques. Hoy la mayoría de nuestros bosques se manejan con un enfoque unilateral, pero el buen manejo del bosque requiere conocimiento de las condiciones locales. Segundo, debemos salvar nuestros bosques maduros, que son los depósitos genéticos de árboles madre y redes micorrizales. Eso significa menos tala. No digo no talar, sino talar menos. Tercero, cuando se tale, hay que rescatar el legado, los árboles madre y las redes, la madera y los genes, para que transmitan su sabiduría a la siguiente generación de árboles para que resistan las tensiones futuras. Necesitamos ser conservacionistas. Cuarto y último, debemos regenerar nuestros bosques con diversidad de especies, genotipos y estructuras, plantando y permitiendo la regeneración natural. Debemos darle a la naturaleza las herramientas que necesita para usar su inteligencia autocurativa. Recordemos que los bosques no son un conjunto de árboles compitiendo entre sí, son altamente cooperadores. Volviendo a Jix, la caída de Jix me mostró este otro mundo y cambió mi visión de los bosques. Espero hoy haber modificado la visión de ustedes sobre los bosques. Gracias. Bueno, los bosques nativos de por sí mismos son importantes, pero está bueno conocer los distintos bienes y servicios que nos brindan. Entre ellos tenemos que son importantes reservorios de carbono, disminuyendo los niveles de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Este gas es uno de los forma parte del efecto invernadero. Además, ellos nutren, fijan y protegen los suelos, evitando distintos tipos de erosiones y la desertificación. Absorben y almacenan agua, evitando inundaciones, disminuyen la velocidad del viento y ruidos. Además de la madera, ofrece distintos productos forestales no madereros como la miel, resinas, látex, fibras vegetales y medicinas. Bien sabemos que tenemos que proteger los bosques nativos de San Luis para su aprovechamiento, conservación, restauración y manejo sustentable. Es por ello que el gobierno de la provincia de San Luis, a través de la ley provincial 697, busca la protección y manejo sustentable de los mismos. Esta ley establece un ordenamiento territorial de bosques nativos, establece 3 categorías donde tenemos la categoría 1 rojo, categoría 2 amarillo y categoría 3 verde, que en esta última categoría es donde se permite la tala o desmonte de árboles, pero hasta un 75% de la superficie. El otro 25% debe quedar como corredor biológico. Como nombramos, los bienes y servicios ecosistémicos son todos beneficiosos. Hacer una tala o desmonte de manera ilegal, a través del programa Biodiversidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, nosotros al detectar esas infracciones, al propietario de ese establecimiento que ha hecho una intervención, se le aplica una multa. Es por ello que cualquier productor o dueño de campo que quiera realizar algún tipo de actividad o intervención en el bosque debe presentar un proyecto en el programa y se hace una evaluación y después se puede aprobar el proyecto. Si nosotros los perdemos, hay efectos negativos directos sobre la población y sobre las personas o familias que viven en los predios rurales.